En Oaxaca, a partir del 12 de diciembre, donde fueron despedidos trabajadores y trabajadoras por un decreto en la noche por diputados y diputadas, de ahí inició una persecución política en mi contra, porque aquí dimos una conferencia de prensa. Decirles a quienes dicen que la ignorancia puede ser perversa, sí coincido en que la ignorancia puede ser perversa, y tal vez sí, pero también la ignorancia se quita siendo responsable e informándose, apegados a derechos, siempre con humildad y humanidad. Esa ignorancia puede ser desechada, pero hay ignorantes que demuestran su ignorancia, pero también demuestran su arrogancia, demuestran su incapacidad para poder darle un buen consejo al gobernador del estado de Oaxaca, y hoy por eso vemos cómo se ha colapsado esta situación. Y por eso digo que la ignorancia es la peor irresponsabilidad que se ejerce como servidor público, y peor aún como consejero jurídico del estado de Oaxaca. Giovanni Vázquez Sagrero, quien lo llamé el Chucky, hoy vemos cómo ha echado a perder un estado de Oaxaca. ¿Sí? Le pido que dejen de estar despidiendo gente y utilizando al Congreso para la emisión de decretos contrarios de la ley. Con esa misma premura hubieran armonizado las leyes locales para el cumplimiento de los 180 días otorgados por la reforma constitucional al Poder Judicial. Eso es lo que tenemos que hacer, no estar dañando a las trabajadoras y trabajadores. Es de tal grado su perversidad del consejero jurídico de querer atentar en contra del patrimonio de los trabajadores, que para emitir desde el mismo dictamen de la Cámara tuvieron que copiar y pegar la información que se encontraba en un decreto de supresión de plazas del estado de Baja California. Lo que resulta más irónico es que ese decreto también lo hicieron con fecha equivocada. ¿Qué nos asegura? Observar la perversidad e irresponsabilidad, que eso sí lo hace caer en ignorancia a este señor que se ha mareado en el poder. Lo peor, se ha llenado de arrogancia y de soberbia, y por eso hoy el pueblo de Oaxaca y los trabajadores principalmente lo repudian por perverso. Vaya doble moral de este señor, que maneja por un lado su absurdo argumento de la supresión de plazas en los malos gobiernos del pasado. Decirle al gobierno y decirle a todos que esa revancha política que han mencionado, que Margarita García con José Murat, y que quien dice algo en contra de todo lo que está mal, inmediatamente lo ligan con un gobierno anterior. Decirle que no se vale que por eso hayan despedido a 1,344 trabajadores, y que ese sea su argumento, que no tienen dinero. Y bueno, hoy nos preguntamos, el argumento de ellos fue que vendían plazas y que 2 años se la pasaron investigando en esta venta de plazas, y hoy nos preguntamos lo que tanto cacaraqueaban, y desde aquí le digo a ese consejero jurídico perverso: ¿dónde están los presos? Porque dijeron que habían carpetas de investigación y que ya tenían detectados a quienes habían vendido plazas, y hoy los vemos que se han confabulado los vendeplazas, los pillos, como decía el gobernador. Hoy resulta que todos los pillos se convirtieron en nuevamente el día 11 de diciembre, el día 31 de diciembre por la noche, en un lugar en la obscuridad
oscuridad, como coyotes, como los meros diablos, se fueron a pactar para reinstalar a algunos trabajadores bajo el acuerdo con los vendeplazas, con los pillos, con los que siempre lucraron con los trabajadores, y hoy los vemos que ya están felices tomándose las fotos porque se apoderaron del sindicato, ¿sí? Por eso es que hoy nuevamente estamos aquí y decirles que si bien el artículo 39, fracción inciso J de la Ley del Servicio Civil para los empleados del Gobierno del Estado establece que podrá dejar de sufrir efectos el nombramiento de los empleados a través de la revocación producto de la supresión de plazas por el Honorable Congreso del Estado. También lo que es en el apartado de antecedentes y argumentación del dictamen, se habla de que el motivo de la supresión de las plazas es motivado por el mal manejo de gobiernos estatales del pasado, lo cual es totalmente falso porque esas plazas ya estaban presupuestadas, ¿sí? Pero lo más terrible, hay un decreto que sus diputados que se han convertido en empleados del gobierno están pisoteando ese decreto que echaron a andar y aprobaron. ¿Por qué? Porque ese decreto está firme. Pero resulta que el 31 de diciembre, pues ellos en lo oscurito regresaron a más de 600 trabajadores. Por eso es que hoy desde esta tribuna le decimos a estos funcionarios perversos como es el secretario de gobierno y el consejero jurídico, que se bajen de su ladrillo y que sean un poquito humanos y que ese argumento que utilizaron para reinstalar a estos trabajadores también ocupen el argumento para reinstalar a los demás trabajadores que hoy están fuera de sus labores, que dejen de violentar la ley, que dejen de ser ignorantes como lo dicen ellos y que dejen de hacer cosas que el pueblo hoy se ha dado cuenta, ¿sí? Hoy los trabajadores siguen en pie de lucha. Quiero decirles que en esta lucha que hemos dado, y agradezco a todos los compañeros y compañeras, se ha dado respecto a la denuncia, hemos interpuesto los amparos a que para los que trabajaron, para los que les quitaron su trabajo, y bueno, esta lucha no ha sido en vano, ya que el 4 de febrero en la interlocutoría dictada en el incidente de suspensión 222/2025, una de las resoluciones más recientes, los trabajadores han logrado medidas precautorias de suspensión de efecto del decreto de diciembre. La autoridad jurisdiccional ha determinado garantizar el mínimo vital de los trabajadores y sus familias, reconociendo el decreto a un 30% del total de sus percepciones como pago mínimo de una liquidación, así como se determina la suspensión de la orden de dejar de ofrecer servicios de salud, por lo que en tanto no se resuelva en su totalidad estos juicios de amparo, los trabajadores tienen garantizado el derecho a la salud. Lo anterior hace notar que los trabajadores tienen la razón y la seguirán teniendo, y que mientras ellos no den un paso atrás, quiero reiterarles a todos y a todas las trabajadoras que en el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, Margarita García García no dará un paso atrás. Seguiremos esta lucha a pesar de que a partir del 12 de diciembre en mi persona y mi familia empezamos a sufrir un hostigamiento, una persecución política en medios de comunicación chayoteros que se prestan a los intereses para decir mentiras en contra de las personas que estamos defendiendo al pueblo. Pero no me dejaré, no permitiré, lucharemos porque realmente a las mujeres se nos permita levantar la voz, porque las leyes lo vamos a exigir. Así es que trabajadoras y trabajadores, desde esta tribuna refrendamos nuestro compromiso y reiteramos esa gratitud también al senador Gerardo Fernández Noroña, que nos visitó a Oaxaca y que escuchó de viva voz a los trabajadores para que no le dijeran mentiras. Así es que esa sería mi participación. Le doy la palabra al diputado Reginaldo Sandoval. Bueno, reiterar que el
establecimos desde que se dio el despido a los trabajadores 1,344, que era una violación a sus derechos, que no es una actitud y una acción de un gobierno de la 4T, y que el gobernador, su pretensión central era tomar el mando del sindicato, y como esa fuerza sindical no estaba del lado de él, entonces despide para ganar la planilla que él quería, y eso es lo que trabajó. Como ya no se dio ese ejercicio, ahora no reconocen ni esa planilla que ganó y están queriendo poner una media de consenso. Pero el objetivo central era para apoderarse del sindicato, que parece ser que lo puede lograr por la vía de las presiones o las cosas que está haciendo. Pero lo cierto es que es una violación a los derechos de los trabajadores, se les debe reinstalar a todos, no es un problema de falta de presupuesto ni de recursos, es un problema de un abuso de poder, de un exceso de confianza y de poder del gobierno del Estado, y el gobernador, si es de la 4T, debe de pedir opinión de otras áreas jurídicas que lo orienten de mejor forma, y lamentablemente pues parece como en los viejos tiempos del PRI, porque el gobernador controla al Ejecutivo. El Congreso del Estado le instruyeron para que trabajara un decreto donde daba por hecho, y lo hizo, y ya le están diciendo que fue violatorio a los derechos de los trabajadores, a sus garantías, sus derechos humanos, y ni así reaccionan. Espero que el Poder Judicial, aunque está un poquito difícil, que tenga algo de independencia allá en Oaxaca. Si no, bueno, pues tendrá que venirse esos temas a la capital para poderles ayudar a los trabajadores, pero nuestra postura es total solidaridad a nuestra diputada Margarita, que se la ha jugado con decisión. No es fácil. Cuando uno no camina con principios, es muy fácil que se doble. Y Margarita ha aguantado toda la andanada del gobierno del Estado, que se le han echado encima, violando sus derechos, acusándola de mil cosas, difamándola, para ver si logran que ella se retire, porque si se retirara la diputada Margarita, prácticamente quedarían indefensos los trabajadores, no habría nadie que se atreviera a luchar junto a ellos, y pues quedarían a merced de la voluntad del poder del Estado. Entonces nosotros aquí seguimos manifestando nuestra total solidaridad con el pueblo de Oaxaca, con los trabajadores, pidiendo que se les reinstale a todos, y total solidaridad con nuestra diputada Margarita. Y bueno, pues seguiremos hasta la victoria. No es la primera vez que hacemos que un gobierno reaccione en la lógica y en los principios de la 4T, no mentir, no robar, no traicionar, y eso no es lo que está pasando en Oaxaca. Lamentamos mucho que el gobernador se empeñe en imponer su razón, que no la tiene, aún y pisoteando el derecho y pisoteando las garantías y los derechos humanos de los trabajadores. Imagínense el sufrimiento de los trabajadores que de eso viven, los que tienen pago de la casa, los que tienen que pagar salud, los que tienen que pagar el alimento de sus hijos. Es verdaderamente cruel lo que está haciendo ahí el gobernador, y no nos parece una acción de la 4T, y lo llamamos a que reflexione, a que reaccione y reinstale a todos los trabajadores que fueron despedidos injusta e ilegal y equivocadamente, y toda nuestra solidaridad con Margarita. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, diputado, hay una pregunta. Antes aquí. Gracias. Nuestra solidaridad con la diputada Margarita García y con los trabajadores de Oaxaca. Como diputado federal e integrante de la Comisión de Justicia, y como parte de un partido que defiende a los trabajadores. El Partido del Trabajo es eso, el partido que defiende el trabajo. Y en esta legislatura pues hemos apoyado lo del salario mínimo, lo de la ley Silla para los trabajadores. Estamos pugnando por la jornada laboral de 40 horas, pero no podemos hacer oídos sordos ni cerrar los ojos frente a las injusticias. Vengan de donde vengan. La corrupción y las injusticias se deben perseguir y denunciar
Trátese de quien se trate. Y nuestra solidaridad, Margarita, contigo y con los trabajadores y trabajadoras al servicio del Estado en Oaxaca. Nosotros defendemos a los trabajadores donde estén, les asiste la razón, les asiste el derecho y les asiste la justicia. Cuenten con nosotros. Tenemos una pregunta de Enrique Méndez de La Jornada. Sí. Buenas tardes, diputados. Buenas tardes, personas que los acompañan. Dos preguntas. Primero, a la diputada Margarita García. Sí, este tema, más allá de las conferencias, las entrevistas que usted ha dado, no lo ha planteado al gobierno federal porque pues que se trata de un asunto muy delicado, no solamente el tema de los despidos de los trabajadores, sino que estén pues amenazándola, hostigándola, aunque usted tiene una representación federal. Y al diputado Reginaldo, si me permite también preguntarle si la dirigencia del PT estaría por tomar un acuerdo o va a proponer un acuerdo interno para llamar a su partido aliado, que es Morena, para que también llame a cuentas a su gobernador, porque finalmente pues es un gobernador que salió de las filas de ese partido. Sí, en ese sentido, la semana pasada lo planteamos con la secretaria de Gobernación, la licenciada Rosa Isela. Hicimos otro planteamiento también ahí con el secretario de Seguridad. No es fácil, como lo dijo el diputado Reginaldo, la persecución política que emprendieron en contra de mi familia. Yo quiero decirles que inclusive traigo medidas cautelares, sí, por el accidente que sufrí y los golpes que también sufrí el 28 de diciembre de hace 2 años, y aún así el secretario general de Gobierno dio instrucciones para que me quitaran inmediatamente a la persona que traía custodiándome en el estado de Oaxaca. Son situaciones muy complicadas, muy difíciles las que hemos estado viviendo en Oaxaca, sobre todo en el tema de mujeres, en el tema de luchadores sociales, y bueno, espero que esto hagan conciencia todos y todas. Yo lo dije, nunca quise contestar a todas las acusaciones, nunca quise ponerme al nivel que se ponen, porque la verdad que los actos que usaron en mi contra, inclusive me dedicaron mañaneras, lo digo sinceramente, se me hicieron vulgares, corrientes, de tipos misóginos, machistas, que lo único que han pretendido es distorsionar la información para no reinstalar a los trabajadores. Pero reiterarles desde aquí que Margarita García ha sido una luchadora social y que no me voy a rendir, pero que además responsabilizo al secretario general de Gobierno, al consejero jurídico, que ha sido un tipo perverso y misógino. Sí, entiendo, porque no lo digo yo, sino lo dice mucha gente. Tendría que ir con un psiquiatra porque pareciera que está mal de sus facultades mentales, trae traumas muy arraigados y eso es peligroso. Pero también responsabilizo al gobierno del estado de lo que nos llegue a suceder, tanto a mí como a mi familia, como a toda la gente que está luchando por el bien de los trabajadores. Y también tenemos que decirlo, por los trabajadores vamos a seguir luchando, porque esa es nuestra obligación como diputada federal, como la voz de todas y de todos, pero además en mi calidad de secretaria de Trabajo y Previsión Social. Y bueno, por eso hoy también lo hacemos público, para que te quede constancia de lo que estamos viviendo, y por supuesto que ya pusimos las diferentes denuncias ante las instancias correspondientes y no lo voy a permitir que sigan haciendo uso de mi persona y de mis hijos, porque además se atrevió la Secretaría de Honestidad o la Secretaría de Administración a exhibir datos personales de mis hijos, lo cual está prohibido en la ley, y de ese tamaño lo hicimos. Por eso nos preguntamos
y se preguntará la gente que hoy nos ve qué estamos viviendo en Oaxaca, porque lo digo con mucho respeto. En ningún gobierno, ni siquiera del PRI, se habían despedido a tantos trabajadores como hoy, que se despidieron a 1,344 trabajadores, mujeres solteras con sus hijos, gente adulta mayor que ya se iba a jubilar, gente que tiene un problema de discapacidad. No vieron a quien despedían, ni siquiera le dieron el derecho de audiencia. Entonces, por eso es que en Oaxaca hay indignación de todos los sectores, que muchos no se atreven a denunciarlo por la situación que muchos y muchas han vivido. Así es que esa es mi respuesta. Muchas gracias. Si me permite repreguntarle, diputada, ¿qué fue lo que le expuso a los secretarios y cuál fue la respuesta de ellos? Bueno, pues aquí el tema principal es el tema de la reinstalación de los trabajadores. Que quede claro, Margarita García no busca ningún beneficio, inclusive hubo muchos señalamientos de mis hijos. Mis hijos también tienen derecho, como la familia, de trabajar, y así de ese tamaño. El día que fue el senador Noroña, lo puse en la mesa. Dije, si las 2 plazas de mis hijos, que tienen años de servicio, eso permite que a todos los trabajadores los reintegren, eso está puesto en la mesa, porque yo no voy a pelear solamente por mis hijos, sino que pelearemos por todos los trabajadores, porque sé que es injusto, pero porque además también ahí están las pruebas de que todos cumplieron de ser de base con el contrato que amerita este tema. Eso sería. Siguiente pregunta, Margarita. Así mismito, como terminaron de escuchar esta información, diputada del PT denuncia persecución política en su contra y de su familia, derivado de la lucha que emprendió en contra de las autoridades del gobierno de Oaxaca por el despido injustificado de 1,344 trabajadores y trabajadoras. Reginaldo Sandoval enfatizó el respaldo de su bancada, tanto con la legisladora Margarita García, con las y los trabajadores oaxaqueños, desde que se dieron los despidos a los 1,344 trabajadores. Reginaldo Sandoval dijo que eso era una violación a sus derechos, no es una acción de un gobierno de la Cuarta Transformación. Reginaldo Sandoval dijo que lamenta que se esté dando esta situación, lo cual calificó de viejas prácticas priistas. Bueno amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Deja tu comentario, qué tal te pareció esta información, y si no te has suscrito al canal, suscríbete, que es totalmente gratis. Que tengas un excelente día.